A partir de este momento, el viaje se transforma en música. Los sonidos evolucionan constantemente y cada nuevo ejecutante se los apropia. Influencias. Producción y conducción, Sergio Pujol. Realización online, Eduardo Dargenio. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Qué difícil hacer un programa de música después de escuchar a Jimi Hendrix en el programa de blues anterior haciendo Red Room, pero bueno, haremos lo posible y ojalá les guste esta música que indudablemente algunas vías de comunicación con la anterior indudablemente tiene. Y vamos justamente a empezar el programa con una bajista, compositora, cantante de rap, de jazz, de psicodelia, de lo que se dio en llamar hace unos años Neo Soul. Se llama Meshel Ndegeocello, que en la lengua swahili quiere decir algo así como libre como un pájaro, y efectivamente la libertad es el sino de esta notable música negra, mujer, bisexual, contestataria, un personaje interesante en el panorama de la música pop, podríamos decir, de estos últimos años, desde su Washington natal hasta su cuartel general en la ciudad de Nueva York. En realidad, natal no, ella creció en Washington D.C., pero nació en Berlín Occidental, cuando la actual capital de Alemania estaba dividida en dos ciudades y en rigor en dos países. De alguna manera, Meshel encarna el otro americano que nada bien la pasó en la era Trump, pero que a través de la música logró mantenerse firme, mantenerse en pie de manera muy creativa. Su disco anterior era del año 2018. El que vamos a presentar ahora es el álbum número 13. Está dedicado a la memoria de sus padres, que murieron recientemente ambos. Y el título es curioso. El título es The Omnichord Real Book, que amerita alguna explicación. El Real Book es esa especie de Biblia que orienta a los músicos de jazz en la improvisación. Allí están los estándares, allí hay composiciones de los grandes autores y compositores norteamericanos de jazz, desde Thelonious Monk, Duke Ellington, Billy Strayhorn, Wayne Shorter y muchos más. Y están esas canciones que se compusieron, que se escribieron especialmente para espectáculos musicales, para comedias musicales, y en algunos casos también para el cine de Hollywood entre los años fines de los 20 hasta mediados de los años 40. En ese Real Book que va creciendo en forma exponencial año tras año, está sencillamente la línea melódica y el cifrado con el cual los músicos se orientan, una especie de guía para, como dije al principio, improvisar. Según contó Meshel en algunas entrevistas, su padre, un saxofonista de jazz, le enseñó el Real Book, se lo mostró desde que ella era muy pequeña, y en realidad lo que hace aquí es una especie de juego un tanto irónico, porque el Omnichord es un teclado electrónico muy pequeño, es un instrumento que durante muchos años ha sido bastante despreciado por los músicos, pero que en manos de Meshel Ndegeocello, junto a otros instrumentos y a otros músicos, adquiere una dimensión realmente artística. Producción de Josh Johnson, saxofonista, y con la colaboración de algunos de los músicos más interesantes de la vanguardia jazzera de estos últimos años, como el trompetista Ambrose Akinmusser y especialmente, por lo menos a nosotros nos gusta muchísimo, el pianista Jason Moran. Empezamos entonces el programa con Meshel Ndegeocello. El tema se llama Georgia Ave. Pizza
inicio musical de influencias con Michele Nigiocello. El disco se llama, dijimos, The Omnichord Real Book, y el tema que escuchábamos recién, Georgia Ave. Seguramente, si tenemos tiempo, hacia el final del programa volveremos con este bello disco. Desde los años 20 hasta la actualidad. Influencias. Ayer viernes 14, en la sala Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, se presentó el guitarrista y compositor José María Saluzzi. En realidad, José María presentó su nuevo ensamble, venía trabajando en trío, y este ensamble está formado por Juan Fracchi en contrabajo, Gustavo Chenu en batería y Matías Carazzo en saxo tenor y clarinete. Este ensamble está abocado a música original de Saluzzi, compuesta por José María, y también algunas composiciones de su notable e ilustre padre, el bandoneonista y compositor Dino Saluzzi. Pero en rigor, una de las últimas grabaciones de José María Saluzzi, una de las más recientes, es una versión en dueto con el contrabajista Juan Fracchi de Exit Music for a Film, aquel recordadísimo tema de Radiohead del laureado disco OK Computer, que en realidad fue compuesto un poco antes por Tom York y el grupo Radiohead para el film Romeo más Julieta de 1996, pero finalmente fue incluido en OK Computer. Los yaceros, y seguramente los oyentes de Influencia, sean o no yaceros, posiblemente recuerden la versión en trío de jazz, o las versiones, porque hay una en vivo, que grabó hace ya varios años el pianista Brad Mehldau. Seguramente la versión de Mehldau y el original de Radiohead, de Exit Music for a Film, y quizá también algún preludio de Chopin que remotamente inspiró a Radiohead, estén en el horizonte interpretativo de este notable músico, José María Saluzzi, y el no menos notable contrabajista Juan Fracchi.
Qué linda versión de Exit Music for a Film, José María Saluzzi y Fracchi en contrabajo. Sigamos unos minutos más en el territorio de las versiones más o menos jazzísticas, más o menos libres, de temas originalmente concebidos para otro género. En este caso el rock barra pop de Radiohead con Exit Music for a Film, y ahora una de las grandes canciones, una de las tantas grandes canciones de Charly García, Yendo de la cama al living, en la interpretación del trompetista Juan Cruz de Urquiza, quien, dicho sea de paso, ayer también estuvo haciendo de las suyas, en su caso en bebop, junto a Javier Malosetti, Oscar Giunta y Guillermo Romero, esta especie de supergrupo o supercuarteto que se presentan como URMG, las iniciales de sus integrantes. Pero ahora Juan Cruz de Urquiza en una grabación en vivo del disco Indómita Luz, Yendo de la cama al living, Charly García, versión jazzera en Influencias.
Aplausos para Juan Cruz de Urquiza, su banda y la versión de Yendo de la cama al living de Charly García. Siempre hay una buena razón para tomar un trago y prender la radio. Influencias. El hombre dice haber fundado La Cueva de Avenida Pueyrredón, o por lo menos estuvo allí, dándole un giro diferente y finalmente mítico a un lugar que era un cabaret para ir a tomar un trago y conocer chicas, no más que eso, y una vez por semana había una jam session de jazz. Él le dio un giro, un estilo diferente y convocó allí a algunos de los pioneros del rock argentino. Él organizó el primer show de Queen en Brasil, país al que se fue a vivir a fines de los 70 y donde aún vive. Y por supuesto sus experiencias como líder de la pesada del rock and roll y como productor y confidente de Papo, de Spinetta, de Charly García y muchos más, lo convirtieron con justicia en uno de los nombres esenciales en las narrativas históricas del rock argentino. Por supuesto me refiero a Billy Bond, y de Billy Bond acaba de salir su libro de memorias. El libro se llama Rompan Todo, en una clara alusión a aquel famoso episodio de Luna Park de 1972, el subtítulo Memorias Revueltas, lo acaba de editar Planeta, y quizás en una de sus partes más interesantes, en el momento de formación de esa curiosa y talentosa troupe que fue La Pesada, leemos lo siguiente. Verdes Prados es la segunda grabación de La Pesada antes de que tuviera nombre y terminó saliendo como Billy Bond en Pidamos Peras a Mandioca, el segundo disco del sello, ese compilado Box Day, Análisis, Manal, Alma y Vida, Papo, Tango y otros que tiene una pera gigante en la tapa. Toda la historia que se cuenta sobre esa pera es cierta. Vivíamos en una época en la que ni siquiera era posible decir la palabra Perón en la radio, y los chicos de Mandioca fueron y le encajaron un Perón en la tapa, una pera gigante. Nadie lo advirtió porque los milicos eran muy brutos y porque todo esto era muy marginal. No molestábamos a nadie. Fue como decir, así que no se puede decir Perón, mirá cómo te pongo un Perón en la tapa. Yo no participé de esas ideas, ni creo que haya salido de los chicos de Mandioca, sino de Jorge Álvarez, quien ya se había hecho un nombre por su editorial y librería, que era la base de operaciones del sello. Él fue el ideólogo de todos nosotros. Un tipo de izquierda que simpatizaba con el peronismo, un intelectual que encontró en el rock su oportunidad para reinventarse. Traía escrito en su destino asociarse a un lumpen como yo, que como mucho había leído Patorucito o Mafalda, editada por él justamente. Álvarez era un tipo muy inteligente y preciso, astuto. Papo lo llamaba el fariseo. Yo aprendí muchísimo al lado suyo y él aprendió de música viéndome trabajar en el estudio. Con el tiempo fui corrigiendo sus errores. Jorge no se equivocaba cuando elegía un artista, pero sí en el desarrollo y la concreción de lo que tenía que hacer. Todo quedaba a medio camino. Manejaba las ideas, la parte intelectual, pero le faltaba barro, no tenía cancha. Ese era mi valor agregado, porque yo venía de muy abajo, era clase trabajadora y pura intuición. Todo pudo existir, todo fue posible a partir del momento en que nos conocimos. Y no puedes amar, baja de ese cuento, no resistas más. Y un pálido murmullo vas oyendo magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate, un camino que se abre, esto luz en las tinieblas, no resistas. Y un pálido murmullo vas oyendo magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate, un camino que se abre, esto luz en las tinieblas, no resistas. Verdes son los prados que te cobijarán con círculos de fuego, los que jugarás
vas oyendo el magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate. Un camino que se abre, es tu luz en las tinieblas, no resistas. Y un pálido murmullo vas oyendo el magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate. Un camino que se abre, es tu luz en las tinieblas, no resistas. Verdes son los prados. Vas oyendo magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate. Un camino que se abre, es tu luz en las tinieblas, no resistas. Y un pálido murmullo vas oyendo magnetismo de un momento con olor a chocolate. Un camino que se abre, es tu luz en las tinieblas, no resistas. Verdes son los prados que te cobijarán con círculos de fuego, los que jugarás. Tu rostro reflejarás y tu verdad al fin encontrarás. Grabar una versión hard rock de la Marcha de San Lorenzo. ¿Podía haber algo más controversial que arrancarles a los milicos una marcha militar? Digo esto porque la versión no es, como muchos creen, irónica. La Marcha de San Lorenzo de Silva es un hitazo, aunque no me interese en ninguna cuestión sobre la patria, sino lo que transmite su música. Tocar eso en el estilo de La Pesada, en plena dictadura, era muy desafiante, más allá de las intenciones que nos hubiéramos propuesto. Como muchas de las grandes cosas, salió fuera de cualquier plan preconcebido. La historia es esta. En medio de las sesiones para el segundo disco de La Pesada, movieron de Fonalex al estudio de Odeón, en el que Kaminsky tenía cuenta para el subsello Microfón. Teníamos que grabar otra cosa. No recuerdo si un disco para chicos, La Pecosita o Erótica, el LP de la vedette Jorgelina Aranda. Empezó como una prueba de sonido. Yo golpeaba el micrófono para que el técnico pudiera regular el audio. Y sobre el tempo empecé a cantar. Avanza el enemigo a paso redoblado, porque quedaba perfecto. En ese momento estábamos Alejandro, Cubero y yo. Ni siquiera había un baterista. Yo sigo cantando y se suman ellos tocando. Cuando se escucha lo que quedó en el disco parece que fuéramos 500, pero solo éramos 3. Hicimos varias veces las voces, intercambiando las partes, y le superpuse violas en varios playbacks. Por supuesto que eso no quedó en Microfón, y fue a parar al disco que estábamos haciendo para La Pesada. Mataba tanto escucharlo en el estudio que Music Hall lo largó como simple dividido en 2 partes. Que hubiera una versión de rock de la Marcha San Lorenzo llamó la atención de las radios, pero la tercera vez que la pasaron ya nos tenían prohibidos. Hicieron 500 copias que se agotaron muy rápido y no lo reimprimieron por miedo a las represalias. La Pesada no podía sonar en ninguna radio. Conseguimos que se prohibiera la Marcha de San Lorenzo, nada menos. Y en el acto nos volvimos clandestinos. No sé si había pasado algo así antes. La prohibición explícita de La Pesada fue 4 años antes de que se hiciera la infame lista del Confer. ¿Quién había estado prohibido así? ¿Palito Ortega? ¿Almendra? Creo que desde que no se podía escuchar a Hugo del Carril por ser el que grabó la marcha peronista, que no pasaba algo semejante. Estábamos prohibidos. En vivo la tocábamos igual, y corríamos el riesgo de ir todos presos, pero eso no pasó, sobre todo porque tocábamos muy poco y después del Luna Par, directamente, no nos querían ver en ninguna parte. Ya sus labios
se dejan de corceles y de aceros, y esto son las bestias que preparan San Martín para luchar en San Lorenzo y en Narín, este sonó a la voz del jefe, a la carga de los avanza el enemigo a paso redoblado y al viento desplegado con su rojo pabellón y al viento desplegado su rojo pabellón. Veo a Son y a sus rayos iluminan el histórico convento. Grandes muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de Qué personaje, Giuliano Canterini, este italiano que con solo 5 años había nacido en el norte de Italia. En 1944 llegó con su familia a la Argentina, vivió en condiciones de extrema pobreza los primeros años de su vida, se sintió seducido
por la Nueva Ola, por el Club del Clan, por la escala musical. Se convirtió, o intentó convertirse en todo caso, y salir de la milladura en una especie de astro joven de la canción pop de los principios de los 60, un poco a la manera de Sandro, a quien conoció y con quien tuvo una estrecha y larga amistad. Aquí nos escribe el amigo Javier Tucci, nos recuerda una excelente entrevista que le hizo a Billy Bond, de él se trata por supuesto, para la revista PPB, revista Periodismo Porvenir, en la sección Barrio Tal vez, juego de palabras con aquella vieja samba de Luis Alberto Spinetta. El título de la entrevista es La revista Pelo hacía una casa de brujas con quien no era de la pandilla. Efectivamente, hay algunos palos a la revista Pelo en el reciente libro de memorias Rompan Todo, Memorias Revueltas. Hay algunas imprecisiones de fechas, de nombres. Bueno, por supuesto eso no es demasiado importante. Lo que importa es el testimonio en primera persona de este curioso y talentoso personaje de la cultura under argentina de los años 60, 70 y más allá también. Una manera elegante de terminar el día. Influencias. Sí, una manera elegante. Hoy quizás más que nunca, porque vamos a escuchar al Modern Jazz Quartet, la quinta esencia del estilo cool dentro del jazz moderno. Este longevo cuarteto que estuvo unido durante prácticamente 40 años, sin interrupciones. Hubo una pequeña interrupción a fines de los 60 solamente, y que desarrolló un camino muy personal, muy particular. Yo dije que era recién dije la quinta esencia del estilo cool, pero en realidad no encajó demasiado en ninguno de los ismos en los que se fragmentó el jazz a partir de la década del 40. Por supuesto, sus fundadores, el pianista John Lewis y el vibrafonista Milt Jackson, se foguearon en las huestes del bebop, conocieron, tocaron y grabaron con Charlie Parker, con Dizzy Gillespie, con Thelonious Monk, con los grandes músicos de aquel estilo revulsivo de los años 40, pero cuando desarrollaron un estilo propio, eligieron un camino diferente. Y ese camino diferente, o en ese camino diferente, se cruzaron con distintas influencias. Se cruzaron en primer lugar con el barroco, con el estilo barroco dentro de la música de tradición europea, la música escrita de tradición europea, y también se cruzaron en algún momento con la música de Brasil, cosa que le pasó a muchos músicos de jazz. Quien protagonizó ese cruce del lado brasileño fue un guitarrista llamado Laurindo Almeida, que en rigor tenía casi más afición por el jazz que por la música brasileña, aunque por supuesto la conoció y la tocó como pocos. Laurindo Almeida hizo su primer trabajo jazzero en la orquesta Stan Kenton a fines de los años 40, y luego socializó con diferentes músicos de jazz, pero especialmente con el Modern Jazz Quartet en un encuentro en Londres el 19 de diciembre de 1963. Ese encuentro daría origen exactamente un año más tarde, en diciembre de 1964, al álbum que grabaron conjuntamente, es decir, el cuarteto convertido en quinteto con la guitarra solista de Laurindo Almeida. Ese disco se llamó Colaboración. Pues bien, la noticia, en términos de agenda jazzera, es que el sello argentino, el excelente sello argentino Landtower, ha recuperado el audio de aquel vivo de diciembre de 1963, y eso es lo que vamos a escuchar en el segmento para paladares, el segmento jazzero para paladares negros de influencias. Vamos a escuchar al Modern Jazz Quartet y el guitarrista Laurindo Almeida. En primer lugar, Fuga en la menor de un tal Johann Sebastian Bach.
manos de músicos con menos swing, en manos de músicos sin el enorme talento que tenían los integrantes del modo Jazz Quarter, este cruce o esta versión jazzística, levemente jazzística, de la música de Johann Sebastian Bach, podría haber terminado en un desastre, en un verdadero desastre, y se hicieron muchos desastres en ese sentido. La intención de, digamos, de ennoblecer, entre comillas, o elevar una música de origen popular como el jazz a las salas de concierto y de música de cámara y de música sinfónica. El modo Jazz Quarter lo hizo, como digo, con enorme talento, con gran sutileza y sin perder un ápice del swing jazzístico. Por el contrario, pocas agrupaciones lograron desarrollar el swing que tuvieron Milt Jackson en vibráfono, John Lewis en piano, Connie Kay en batería y Percy Heath en contrabajo. Estuvieron juntos desde 1952 hasta 1993, grabaron más de 20 discos, y uno de esos discos, de 1964, se llamó Colaboración, con el guitarrista Laurindo Almeida. Lo que estamos escuchando, lo que estamos compartiendo en esta emisión de Influencias, es una grabación que acaba de editar el sello Town Record de la Argentina, Landtower de la Argentina, de un audio, de un vivo que se llevó a cabo en Londres el 19 de diciembre de 1963. Primera vez que se encontraron sobre un escenario, en este caso el guitarrista brasileño y los músicos norteamericanos. Vamos a escuchar de aquella noche Swing Low, Sweet Chariot, esta vez sin Laurindo Almeida, que si hay tiempo lo volvemos a escuchar en unos minutos más.
príncipe de los matices, ¿verdad? De la delicadeza, del toque justo, del empaste perfecto, del juego tímbrico entre el vibráfono de Milt Jackson, el piano de John Lewis, esa sutil sección rítmica con Connie Kay en batería, Percy Heath en contrabajo, que originalmente formó parte de la sección rítmica de la orquesta de Dizzy Gillespie, pero como conté en el bloque anterior, en 1952 esa sección rítmica cobró vuelo propio y se convirtió en el que posiblemente haya sido el cuarteto más longevo en la historia del jazz, y uno de los más longevos en la historia de la música. Entre 1952 y 1993, el modo Jazz Quartet funcionó como un organismo vivo de la mejor música posible. En el 74, John Lewis inició una carrera solista. Ya había grabado algunas cosas por su cuenta antes y durante su participación en el modo Jazz Quartet, pero unos años más tarde el grupo volvió a juntarse hasta su final en 1993. Lo que estamos compartiendo es un concierto en vivo en Londres el 19 de diciembre de 1963. El sello Landauer de la Argentina ha recuperado, ha limpiado este audio y podemos disfrutar del mismo, que como dije anteriormente se puede considerar la precuela del álbum Collaboration, grabado un año más tarde, en diciembre del 64. El cuarteto, el Modern Jazz Quartet, Lewis, Jackson, Kay y Heath, más la presencia del guitarrista Laurindo Almeida, que ahora vuelve a subir a escena para interpretar nada más y nada menos que Samba de una sola nota, el clásico de Tom Jobim y Newton Mendoza. Ahí va.
Samba de una sola nota, Mother Jazz Quartet más Laurindo Almeida. Estás escuchando Influencias con Sergio Pujol. Agradecemos a Maxi Arieta, técnico operador. Nos vamos, los dejamos en la compañía de todo el rock argentino de los 60, 70, 80, con el amigo Hugo Espinosa. Nos vamos con la música con el intérprete, mejor dicho, y compositor con el que empezamos, la bajista, cantante y compositora Michelle Neghiocello y su nuevo trabajo. Ojalá les haya gustado este programa. Chau, hasta la próxima. Watch it burn.